Alice se despertaba temprano todas las mañanas y se preparaba para otro día de trabajo en la tienda de ropa del centro comercial. La tienda no era grande, pero Alice, muy carismática, ponía todo su esfuerzo y dedicación en atender bien a los clientes. Sabía cómo ayudar a elegir las mejores prendas y siempre recibía elogios. Era un trabajo que le gustaba, pero no pagaba muy bien, y eso comenzaba a pesar en su vida. La situación financiera de Alice se volvía cada vez más difícil. Las cuentas se acumulaban y el salario de la tienda apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Vivía en un pequeño apartamento, simple pero acogedor, que alquilaba desde hacía algunos años. Sin embargo, una carta inesperada llegó a su puerta, un aviso de desalojo. El propietario del apartamento, Pedro, un inversionista inmobiliario reconocido, estaba aumentando el alquiler y Alice no tenía cómo pagar la nueva cantidad. Desesperada, Alice intentó contactar a Pedro para explicarle su situación y pedirle más tiempo para conseguir el dinero. Después de muchos intentos, finalmente logró concertar una reunión con él. Cuando llegó a la oficina de Pedro, fue recibida con frialdad e indiferencia. Pedro era un hombre serio, distante, y parecía no importarle los problemas financieros de Alice. «Señor Pedro, por favor, deme más tiempo para reunir el dinero. Le prometo que pagaré», suplicó Alice con la voz temblorosa. Pedro la miró sin expresión. «Señorita Alice, los negocios son negocios. No puedo hacer excepciones. Si no puede pagar el nuevo alquiler, tendrá que dejar el apartamento». Alice salió de la oficina de Pedro con el corazón pesado. Se sentía sin esperanza, pero no podía rendirse. Necesitaba encontrar una solución para evitar el desalojo. Además, las ventas en la tienda donde trabajaba no iban bien, y empezaba a considerar la posibilidad de cambiar de empleo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus opciones, Alice vio un anuncio de trabajo en Internet. Una empresa estaba buscando una secretaria, y el salario parecía suficiente para cubrir sus gastos. Sin perder tiempo, actualizó su currículum y envió su candidatura. Alice estaba decidida a intentar negociar con Pedro nuevamente. Sabía que necesitaba convencer a aquel hombre frío y distante de que le diera más tiempo para conseguir el dinero del alquiler. Con el corazón lleno de esperanza y miedo, volvió a la oficina de Pedro. «Señor Pedro, sé que ya hemos hablado de esto antes, pero por favor, deme otra oportunidad. Solo necesito 2 meses más y me organizaré», imploró Alice, su voz llena de determinación. Pedro la miró, su expresión impenetrable. «Señorita Alice, ya dejé claro que no puedo hacer excepciones. Tengo compromisos y reglas que seguir». Alice sintió la frustración crecer dentro de ella. Sabía que estaba luchando contra la corriente, pero no podía rendirse. «Realmente necesito más tiempo. Estoy buscando un nuevo trabajo, uno que me pague lo suficiente para cubrir el alquiler. Solo le pido que considere mi situación». Pedro suspiró, su expresión mostró un destello de cansancio. «No puedo prometer nada, pero lo pensaré. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo que hacer». Alice salió de la oficina de Pedro sintiéndose abatida. Sabía que la posibilidad de conseguir más tiempo era mínima, pero al menos había logrado que él considerara la situación. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y confiar en que él fuera un poco más comprensivo. Pasaron los días y Alice seguía trabajando en la tienda,
pero la preocupación por el desalojo inminente no la dejaba en paz. Estaba decidida a encontrar una solución y no permitir que la situación la derrotara. Un buen día, Alice recibió una respuesta positiva sobre el nuevo trabajo. La invitaron a una entrevista a la mañana siguiente. Ansiosa y esperanzada, se preparó cuidadosamente y llegó al lugar de la entrevista. Para su sorpresa, al entrar en la sala de entrevistas, encontró a Pedro sentado detrás del escritorio. «¿Señor Pedro?», preguntó Alice, confundida. Pedro la miró con una expresión sorprendentemente neutra. «Señorita Alice, la reconocí por su currículum. Comencemos la entrevista». Alice sintió una mezcla de tristeza y esperanza. No quería trabajar para un hombre como él, pero el salario sería suficiente para pagar su alquiler. La entrevista fue intensa, con Pedro haciéndole preguntas detalladas sobre sus habilidades y experiencia. Al final, Pedro dijo: «Me pondré en contacto». Alice salió de la entrevista con sentimientos encontrados. No sabía si debía desear obtener el trabajo o no, pero una cosa era segura: estaba dispuesta a luchar por su estabilidad. Alice aún estaba tratando de procesar el hecho de que Pedro, el hombre que estaba a punto de desalojarla, podría convertirse en su nuevo jefe. La entrevista había sido intensa y llena de sentimientos encontrados. Sin embargo, sabía que necesitaba urgentemente un nuevo empleo. A la mañana siguiente, Alice recibió una llamada de la empresa. «Buenos días, señorita Alice. Llamamos de la empresa del señor Pedro. Le gustaría que comenzara mañana como su nueva asistente». Alice sintió una mezcla de alivio y aprensión. Aceptó la oferta, sabiendo que el salario resolvería sus problemas financieros inmediatos. No obstante, la idea de trabajar tan cerca de Pedro la ponía nerviosa. Al día siguiente, Alice llegó temprano a la oficina, vestida de manera impecable y decidida a dar lo mejor de sí. Pedro la recibió con una expresión neutra, pero profesional. «Señorita Alice, buenos días. Comencemos». Alice fue presentada a su escritorio y a sus tareas. Pronto se dio cuenta de que Pedro era un jefe exigente y meticuloso. Esperaba perfección en todo, y Alice se esforzaba por cumplir con sus expectativas. El ambiente de trabajo era intenso, y Alice sentía que estaba siendo constantemente puesta a prueba. A pesar de las dificultades, Alice se dedicaba al máximo. Quería demostrarle a Pedro que era capaz y competente. Poco a poco, comenzó a notar pequeños detalles sobre él. Pedro era un hombre enfocado y determinado, pero también había momentos en los que su semblante se suavizaba, especialmente cuando hablaba sobre sus proyectos. Un día, Pedro le pidió a Alice que organizara una reunión importante. Trabajó arduamente para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Al final del día, Pedro llamó a Alice a su oficina. «Señorita Alice, el trabajo que hizo hoy fue excelente. Estoy impresionado», dijo Pedro con una voz más suave de lo habitual. Alice sintió una oleada de alivio y satisfacción. «Gracias, señor Pedro. Estoy dando lo mejor de mí». Pedro la miró por un momento, como si estuviera evaluando algo más allá de sus habilidades profesionales. «Sé que su situación financiera no es fácil, y espero que este empleo la ayude a resolver sus problemas».
Alice se sorprendió con la declaración de Pedro. Tal vez había un lado más humano detrás de esa fría fachada. Gracias, señor Pedro. Estoy agradecida por la oportunidad. Mientras Alice salía de la oficina, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. No quería trabajar para un hombre como él, pero sabía que el salario la ayudaría a pagar su alquiler y resolver sus problemas financieros. Decidida a demostrar su valor, Alice seguiría enfrentando los desafíos de su nuevo empleo con determinación. Cada día era un desafío. A veces, ni siquiera tenía un minuto para hacer una pausa. Era mucho más agotador y estresante que su antiguo trabajo en la tienda. Pedro, siempre exigente y ocupado, hacía muchas solicitudes. Alice, necesito que organice estos documentos y prepare un informe detallado para la reunión de esta tarde, dijo sin siquiera levantar la vista de los papeles frente a él. Alice asintió y comenzó a trabajar de inmediato. Sentía la mirada de Pedro sobre ella de vez en cuando, como si estuviera evaluando constantemente su desempeño. La presión era intensa, y Alice se esforzaba por no cometer errores. Las horas de ese día pasaron rápidamente, y Alice estaba completamente inmersa en su trabajo. A pesar de la tensión, comenzó a notar pequeños detalles sobre Pedro. Era meticuloso, pero también había momentos en los que su expresión se suavizaba, especialmente cuando hablaba de sus ambiciones para la empresa. Aún así, seguía siendo un misterio para ella, una figura distante e inalcanzable. Al final de esa semana, Pedro llamó a Alice a su oficina. «Ha hecho un buen trabajo hasta ahora», dijo sin mucha emoción. «Pero necesito que sea aún más cuidadosa con los detalles. Cualquier error puede salir caro». Alice sintió una mezcla de alivio y frustración. Quería demostrar su valor, pero la frialdad de Pedro hacía que todo fuera más difícil. Salió de la oficina decidida a demostrar que podía ser una asistente excepcional, incluso bajo la constante presión. Pedro era un jefe exigente y meticuloso. No esperaba menos que la perfección en todo lo que hacía Alice, lo que aumentaba la tensión en el ambiente laboral. Alice se esforzaba por cumplir con sus expectativas, pero la falta de comunicación clara entre ellos resultó en problemas. Un día, Pedro le delegó una tarea importante a Alice: organizar un evento corporativo para un cliente clave. Alice pasó días preparando todo con el máximo detalle, pero un pequeño error en la lista de invitados causó un gran inconveniente. El cliente quedó insatisfecho, y Pedro no tardó en descubrir lo que había sucedido. «Señorita Alice, venga a mi oficina de inmediato», dijo Pedro, con la voz cargada de frustración. Alice entró en la sala sintiendo el peso de su error. Pedro la miró con desdén, claramente irritado. ¿Tiene idea del impacto de este error? Este cliente es crucial para nuestro negocio. Alice sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero respiró hondo y mantuvo la compostura. «Señor Pedro, lo siento mucho. Hice lo mejor que pude, pero hubo una falla en la comunicación. Prometo que no volverá a ocurrir». Pedro no parecía convencido. «Las promesas no son suficientes, Alice. Necesito resultados. Si no puede cumplir con mis expectativas, tal vez este trabajo no sea para usted». Esas palabras golpearon a Alice como un puñetazo en el estómago.
Estaba decidida a demostrar su valía, pero sabía que la frialdad de Pedro hacía todo más difícil. Consideró renunciar, pero algo dentro de ella la detuvo. Decidió que no se rendiría tan fácilmente. En los días siguientes, Alice redobló sus esfuerzos en el trabajo. A pesar de la presión constante, se dedicaba a cada tarea con atención al detalle. Quería demostrarle a Pedro que era una profesional competente y capaz. Pedro, por otro lado, comenzó a notar la determinación de Alice. Aunque seguía siendo exigente, no pudo evitar darse cuenta de cuánto se esforzaba por mejorar. Empezaron a surgir pequeños gestos de reconocimiento, como un elogio discreto de vez en cuando. Alice continuó esforzándose, a pesar de la presión constante. Sabía que debía encontrar una manera de mejorar la comunicación con Pedro y construir una relación laboral más productiva. Mientras tanto, el ambiente en la empresa seguía siendo tenso, pero la resiliencia de Alice destacaba. A pesar de los conflictos, había momentos en los que Alice y Pedro intercambiaban miradas, como si se estuviera formando un entendimiento silencioso entre ellos. Alice empezaba a darse cuenta de que, detrás de su fachada fría, Pedro era un hombre complejo, con sus propias dificultades e inseguridades. Algunas semanas después del incidente con el evento corporativo, una situación inesperada obligó a Pedro y Alice a trabajar juntos fuera de la oficina. La empresa estaba organizando una conferencia importante en una ciudad cercana, y Pedro le pidió a Alice que lo acompañara para ayudar con los preparativos. Alice aceptó la tarea, decidida a demostrar su valor y profesionalismo. Durante el viaje, el ambiente entre ellos era tenso, pero las circunstancias los forzaron a pasar más tiempo juntos. En el coche, el silencio solo era interrumpido por el sonido de la carretera. Alice, intentando aliviar la tensión, decidió iniciar una conversación. «Señor Pedro, ¿puedo preguntarle cómo empezó en el sector inmobiliario?», preguntó Alice, curiosa. Pedro la miró por un momento antes de responder. «Mi padre era inversionista inmobiliario. Crecí viéndolo trabajar y aprendí mucho sobre el mercado. Pero siempre sentí la presión de seguir sus pasos y ser tan exitoso como él». Alice percibió un tono de vulnerabilidad en la voz de Pedro. Debe haber sido difícil vivir bajo esa presión. Y ahora está aquí, liderando una empresa exitosa. Es admirable. Pedro esbozó una leve sonrisa, algo raro de ver. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. La presión sigue ahí, pero de una forma diferente. Al llegar al lugar de la conferencia, Pedro y Alice comenzaron a trabajar intensamente en los preparativos. Pasaron horas ajustando detalles y asegurándose de que todo estuviera perfecto. En medio de esa colaboración forzada, empezaron a compartir más sobre sus vidas personales, sus gustos, comidas favoritas y otras cosas. Pedro reveló que, además de la presión en el trabajo, también enfrentaba dificultades personales. Su madre estaba enferma, y él se sentía responsable de cuidarla, además de mantener el negocio familiar. Alice, por su parte, habló sobre sus sueños y aspiraciones, revelando su pasión por la moda y su deseo de abrir su propia tienda de alta costura algún día. Quería ser independiente y exitosa en lo que más amaba hacer. Estas conversaciones crearon una conexión inesperada entre ellos. Alice comenzó a ver a Pedro no solo como un jefe exigente,
sino como un hombre con sus propias luchas e inseguridades. Pedro, a su vez, empezó a notar la determinación y resiliencia de Alice, admirando su fortaleza ante las adversidades. Al final del día, mientras terminaban los últimos detalles de la conferencia, Pedro miró a Alice con una expresión más suave de lo habitual. Alice, gracias por todo tu esfuerzo hoy. Hiciste un excelente trabajo. No necesitas llamarme señor. Alice sonrió, sintiendo una nueva esperanza formarse. Fue un placer, Pedro. Creo que estamos empezando a entendernos mejor. La conferencia fue un éxito, y Pedro no podía dejar de reconocer el esfuerzo y la dedicación de Alice. De vuelta en la oficina, el ambiente se sentía más ligero y la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. Pedro sabía que debía mostrar su aprecio de una manera más significativa. Un día, Pedro le pidió a Alice que organizara una reunión importante con un cliente extranjero. Era una oportunidad crucial para la empresa, y Pedro quería que todo fuera perfecto. Alice trabajó incansablemente para asegurarse de que cada detalle estuviera meticulosamente planeado. El día de la reunión, todo salió como esperado, gracias al arduo trabajo de Alice. El cliente quedó impresionado con la presentación y cerró un gran negocio con la empresa. Pedro estaba visiblemente satisfecho y, por primera vez, le sonrió genuinamente a Alice. Hiciste un trabajo excepcional, Alice. Estoy realmente impresionado, dijo Pedro, con un tono de voz más cálido. Alice sonrió, sintiéndose valorada. Gracias, me alegra que todo haya salido bien. Pedro sabía que un simple agradecimiento no era suficiente para demostrar cuánto apreciaba el esfuerzo de Alice. Decidió hacer algo especial. Esa misma noche, la invitó a cenar en un elegante restaurante de la ciudad. Alice se sorprendió, pero aceptó la invitación. Al llegar al restaurante, Pedro la guió hasta una mesa reservada en un rincón acogedor. Las velas encendidas y el ambiente íntimo creaban una atmósfera romántica. Quería agradecerte por todo lo que has hecho por la empresa, Alice. Tu dedicación y profesionalismo son inspiradores, dijo Pedro, mirándola directamente a los ojos. Alice sintió su corazón acelerarse. Gracias, Pedro. Solo quiero dar lo mejor de mí. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron sobre sus vidas, sueños y desafíos. Alice descubrió un lado más vulnerable de Pedro, quien se abrió sobre sus dificultades para equilibrar la vida personal y profesional. La tensión romántica entre ellos era palpable, y pequeños gestos de cariño comenzaron a surgir. Pedro tomó la mano de Alice sobre la mesa, y ella sintió un calor reconfortante. Yo sé que no siempre he sido el jefe más fácil de tratar, Alice, pero quiero que sepas que eres muy importante para mí, y admiro tu inteligencia, tus sueños y tu motivación, dijo Pedro, con una voz suave y sincera. Alice sintió sus ojos humedecerse. Pedro, yo también siento algo especial por ti. El momento fue mágico. Pedro se inclinó y, con delicadeza, besó a Alice. El beso selló la conexión que había estado creciendo entre ellos, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Después de la cena y el apasionado beso,
Alice y Pedro sintieron un cambio significativo en su relación. Ambos sabían que esa conexión era especial y que valía la pena explorarla. Al día siguiente, regresaron al trabajo con un nuevo ánimo y una comprensión mutua más profunda. Pedro y Alice continuaron trabajando juntos, ahora con un respeto renovado y una química innegable. Pedro se mostraba más abierto y accesible, mientras que Alice se sentía más segura en sus funciones. El equipo comenzó a notar la transformación, y el ambiente en la oficina mejoró considerablemente. Una noche, Pedro invitó a Alice a cenar en su casa. Quería mostrarle un lado más personal de su vida. Alice aceptó, ansiosa por conocer más sobre él. Al llegar, quedó impresionada con la sencillez y el buen gusto del lugar. Pedro la guió hasta la cocina, donde había preparado una cena especial. Quería hacer algo especial para ti, Alice. Ha sido increíble, tanto en el trabajo como fuera de él, dijo Pedro con una cálida sonrisa. Alice sintió su corazón llenarse de emoción. Gracias, Pedro. También estoy disfrutando mucho estos momentos contigo. Durante la cena, Pedro se levantó y la invitó a seguirlo hasta la sala de estar. Allí, reveló una sorpresa que había preparado. Alice, sé que sueñas con abrir tu propia tienda de moda. Siempre he creído en tu talento, competencia y determinación. Por eso, compré un local en el que siempre pensé invertir. Quiero que hagas realidad tu sueño más rápido. Alice quedó sin palabras, sorprendida y emocionada. Pedro, yo no sé qué decir. Esto es increíble. De verdad, gracias. Pedro tomó su mano y la miró a los ojos. Pero hay algo más. Quiero que administres la tienda y sigas ayudándome como gerente de la empresa. Juntos, podemos construir algo aún más grande. Alice sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. Pedro sonrió y la besó suavemente. Alice, quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío a tu lado. Quiero construir un futuro contigo. Esa noche, al calor de la chimenea en su acogedora sala, se entregaron a un momento de intensa pasión y profundo afecto. Así, Pedro y Alice comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. Su conexión se transformó en un amor verdadero y profundo. La boutique fue un éxito, atrayendo a la alta sociedad de la ciudad. Alice demostró ser una administradora excepcional, amable y carismática con todos. Se mudó con Pedro, quien la sorprendía constantemente con cenas, viajes y momentos románticos. Juntos, enfrentaron desafíos, lograron grandes victorias y construyeron un futuro brillante.